Domine refugium fatus es nobis, agere nationes et progenie. Alleluia, alleluia. Ite Domine speravi non confundar in eternum. In justitia tua libera me perite me. Inclinad me aurem tua, accelera oteritias me, alleluia. Dominus vobis, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Illo tempore, cum turba multa secum Iesus est non avere quod manducare, convocatis discipuli aetilis, miserior super turba qui eceian triduo custodien me, nec avem quod manducem, et si di misero Euge Julius in domum suam deficit in via, quidam enim ex eis de longe vere. E responderunt ei discipuli suis, unde illis qui poteris, ice saturare, panibus in solitudine. Et interrogavit Deus, quod panes habetis? Qui dixerunt septem. E percepit turba discumbere super terra, et accipient septem panes gratia nagens fregite dava discipuli suis, et apponeret et apposuerunt turbe. Et avevan discipuli paucus, et ipse benedixit, et iusit apponite, et manducaverunt et saturati sunt, et sustulerunt quod est superaverat, et fragmentum septens portas. Eran autem qui manducaverunt quasi quator milia, et dimisit eos. En aquel tiempo, estando con Jesús una grande multidão, sin ter que comer, chamou aos discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque há já 3 dias que não me deixam e não têm que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque algunos vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam-lhe: Como ha de ser possível fartar-vos de pão aqui, em uma descampado? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem, como os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, e que eles igualmente abençoou e ordenou que se distribuíssem. Comeram até se fartarem, tendo ainda juntado 7 cestos dos bocados que sobraram. E os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida mandou-os embora. Primeramente sobre el tema de la epístola. Lembrar siempre que el bautismo nos separa del pecado, de la muerte, del mundo. Entonces, lembrar de que somos filhos de Deus por el bautismo. Y un filho tiene una relación habitual con su pai. Debemos lembrarnos de nosso Pai.
debemos lembrar que no somos filhos de este mundo, no somos filhos del demonio, no somos filhos de todas este lixo que habitualmente nos puede envolver. Somos comprados a precio de sangre y con el bautismo nos entramos a vivir una vida sobrenatural. Y esto nos tiene que dignificarnos, nos hace dignos, muito más dignos, para que nos rejeitemos naturalmente las cosas que son del mundo, las cosas que son bajas, las pasiones, etc. Entonces, no esquecerse de la dignidad que adquirimos cuando somos bautizados. El Evangelio nos trae el episodio aquel, una de las multiplicaciones de los panes. Hay, al menos los evangelios hablan de 2 multiplicaciones de los panes milagrosas. Primero, ver que dice el evangelio que Dios olió la cantidad de gente que estaba a seguirlo y tuvo pena de ellos, dice, porque sabía que si los mandaba embora, iban a ficar con fome en el camino, etc. Entonces, ver el detalle de que Dios es providente, Dios está a olhar sobre nós. No es un ser que está allá muy longe y no olha por nós, olha por nós, olha por nós. Ainda cuando parecería que no, porque a veces parece que estamos a sufrir la ausencia de Dios. No, Dios no puede ausentarse. Él está en todo lugar, en Él vivimos, en Él nos movemos, dice la Sagrada Escritura. Es como si fuésemos estar un peixe dentro del agua. Todo lo que envuelve al peixe es como si fuese Dios que está ahí con su presencia. Y ver también otro detalle: Dios es providente, Dios es simple. Él no dice, toquen trompetas que voy a hacer un gran milagro, voy a crear materia. No, dice, ¿cuántos panes tienes? Bueno, aquí hay 7 panes, pronto, traigan panes. Da gracias por esos 7 panes que había y pronto, y empieza a crear materia. Dios es creador. Ojo con esto. Dios es creador. Es el único ser que tira algo da nada. Yo no puedo tirar no sé cuántos panes habrá feito nuestro Señor en ese momento para dar de comida a más de 4.000 personas. Entonces, ahí se muestra el poder de Dios, porque Dios es el único que crea. Ojo con esto, porque alguna vez escuché por ahí a algún curita que decía que el infierno había sido creado por el demonio. Asnera total. El infierno también lo crea Dios, en un acto de justicia eterna. Bien, entonces Dios es providente, es creador. Es simple. Simple viene de una palabra, de 2 palabras latinas, simplex, sin pliegues. Pliegues es esta cosa que se dice en Pregas, dobras o pregas. o pregas. Es liso, simple. Y hace un milagro que incluso la gente quería hacerlo rey, dice en otro pasaje del Evangelio, cuando vio que estamos ante un hombre que nos puede dar de comer, así tan fácil. Dios es simple. Y de pensar en la simplicidad de Dios es también una cosa que es importante para nuestra vida espiritual. No ser complicados Dios, así como Dios es simple, tenemos que procurar ser simples también. Lembrense que Cristo fala en un momento, sed astuto como serpientes y sencillos como pombas, ¿no? No hay que ser complicados. En X lugar, no, gracias a Dios no es acá. En X lugares, por ejemplo, hay algunas personas que tuve que llamar la atención
en el facto de confesarse. ¿Por qué? Padre, mira que yo estuve acá, fui a fulano y le hablé a Mengano, le traté aquí, y robé. Tú me vienes y me tienes que decir, robé, acabó. No me tienes que contar una historia que involucra a un montón de gente, que objetivamente, ¿cuál es tu pecado? Pronto. Hice esto. ¿Por qué? Porque el demonio es astuto. Mientras él me cuenta toda esta otra historia, el demonio tiene tiempo de acabar por no decirme objetivamente lo que hice. O por tratar de disimular la mala actitud de la persona para hacer este pecado. Pronto. Entonces, ¿qué pecado existe? Este. Si el sacerdote estima importante hacer alguna pregunta, la va a hacer. Nada más. Entonces, sean simples. Uno de los grandes problemas en la vida espiritual a veces es el escrúpulo, por ejemplo. El escrupuloso es una persona complicada. Complica mucho las cosas. No, que yo lo miré a fulano, pero yo no sabía si yo pensé, y qué va a pensar él, y él qué va a pensar, y aquello. No. Dios es simple. A Dios todos eso, además Dios conoce todos esos detalles a la perfección. Entonces, y Dios ainda nos perdona. Entonces, a mí lo que me importa es que Dios me perdone tal pecado, pronto. Las circunstancias, si el sacerdote considera importante preguntar, preguntará, y si no, no. Incluso a veces uno piensa, hay pecados que involucran muchas cosas, hay pecados que son bastante, en fin, horribles. Y los maestros de la vida espiritual, San Alfonso, el gran moralista, etc., suelen recomendar siempre para el sacerdote ser muy escuetos en las preguntas. No hay que estar a preguntar mucho. ¿Por qué? Porque incluso el sacerdote puede cometer falta en esto. ¿En qué? En la curiosidad, en ser vano, preguntando las porquerías del otro, del penitente. Ustedes muchas veces, van a ver que la gente dice, no, pero el padre no me preguntó nada. Mejor que no pregunte. Porque el padre no es un abogado. Los abogados gustan de enrollar las cosas. ¿Por qué? Porque cuanto más complican las cosas, y eso dicho por un abogado, me lembro, me hizo mucha gracia esta cosa, dice, los abogados vivimos de complicar las cosas. El cura no es un abogado, es un juez. Escuta, pronto, acabó. ¿Absuelve o no absuelve? Entonces, pero para hacer este juicio es importante la simpleza, la sinceridad. Hice esto. Acabó, pronto. Bien, la simplicidad. ¿Qué otro atributo tiene Dios? Porque este evangelio nos induce a meditar sobre los atributos de Dios, o sea, las cosas que son propias de Dios. La eternidad, la inmutabilidad, la unicidad. Dios es uno. Esto falamos en la fiesta de la Santísima Trinidad, no vamos a volver sobre esto. La belleza de Dios. Vean siempre cómo las cosas bellas nos acercan a Dios. Nos acercan a Dios. ¿Por qué hoy en día la gente tiene esa pésima costumbre de estar desarreglados, desarrapados, mientras más... parecería que mientras más feos se ponen, mejor. Precisamente porque no hay un sentido de Dios, de la belleza. Y lémbrense que siempre Dios es ordenado. La belleza es algo que ordena. Tú entras a un lugar bien arrumado,
te da un gusto, te da un placer. Te sientes bien. Entras a un lugar que es una bagunza y uno siente un rechazo, ¿no? Es normal esta cosa, es normal. Entonces, es ordenado, es bello. Es el amor mismo. Meditar, por ejemplo, en el amor de Dios. El otro día estaba releyendo la vida de un santazo, que es una persona de estas, que uno se siente una brisna del po, ¿no? El querido padre Damián de Molokai. El padre Damián de Molokai en realidad no es, era de Bélgica, él nació en Bélgica, entró a un convento de los misioneros de los Sagrados Corazones y pasó por ahí. Él estaba como irmão, no iba a ser sacerdote. Él pensaba que tenía vocación para irmão. Y pasó un obispo que venía del Pacífico, de las islas del Pacífico, hablando de la necesidad que tenían de misioneros, de sacerdotes, en fin. Y entonces me dijo, me gustaría ir de misionero, pronto. Se prepara, lo ordenan sacerdote y se va a las islas del Pacífico, a Hawái, al archipiélago de Hawái. Claro, uno tiene una idea de esas islas que son paradisíacas, palmeritas, flores, mar bonito, playas bonitas y toda esta cosa. Mas una de esas islas es la isla de Molokai. Y una de esas islas había sido convertida en leprosario. Y este padre Damián fue a misionar a este leprosario. Podríamos haber dicho, ¿por qué no se quedó en la isla de Hawái? Tomaba sol, agua de coco fresquita y no se chateaba tanto. No, se fue ahí. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mueve? Dios. Hay que tener mucha misericordia, mucha fe, mucha caridad para meterse en un leprosario. Y claro, él sabía, él no estaba leproso. Todos los que estaban ahí eran leprosos, todos. El único que estaba limpio de la lepra era él. Y él sabía. Y estamos a hablar del século XIX, ainda no había cura para la lepra. Y claro, él llega ahí, no había ni iglesia. A primera noche la tiene que pasar debajo de una palmera, deitado. Y claro, cuando tú llegas a un lugar así, que tienen gente con esta doença, era muy poca gente la que se acercó al Padre. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, no sé si les habrá pasado, cuando una persona tiene una doença muy grave, un defecto muy grave, generalmente son gente que está revoltada contra Dios, contra la suerte que le tocó, etcétera, etcétera. Y viene un cura y se la dan con el cura. No es que estaba toda la gente esperándolo que baje del barco y cumplimentarlo y querer... No. Lo pasó muy mal al comienzo, muy mal. La gente no quería saber nada de él. Bien, y él fica ahí. Claro, uno se pone a pensar, ¿cómo? Este hombre va, la gente, el 90% rejeita de este cura, y él, tranquilo, paciencia, y empieza a construir una capela, empieza a ocuparse de los meninos, empieza a ocuparse en fin, de que la gente se convierta, porque parece que vivían muy mal, porque esta gente se daba al pecado total, y decían, estamos así, ¿qué vamos a hacer? Lo tratamos de pasar humanamente bien. Y claro, él cambió toda esta cosa. Y uno dice, ¿de dónde sale esta fuerza? De Dios. ¿Quién le da la caridad a este hombre para que haga esto? Entonces, realmente es bellísimo ver que en el origen de todos estos actos heroicos, esto está en Dios, el origen es Dios. Entonces, si la vida de un hombre, como el padre Damián de Münster, llega a impactar tanto, en Europa cuando se enteran los protestantes que había un cura católico haciendo esto,
muchos protestantes se convirtieron, ojo. Fue digamos, un escándalo en el buen sentido de la palabra, cuando se enteraron de que un cura católico dejó Europa, dejó las comodidades que tenía en Europa, etc., y se metió en una isla de leprosos a salvar las almas. Y claro, los protestantes dijeron, ninguno de nos podría hacer esto. Y es cierto, es cierto. Entonces, dicen que el padre Damián no fumaba y adquirió el hábito de fumar en pipa, se dice, en cachimbo, porque era tal el cheiro a podre, es carne podre la que tiene un leproso. El cheiro a podre, que en la misa tenía que fumar un poco, sentir el cheiro del tabaco para que eso lo ayude a seguir y no desmayar del cheiro. No. Un héroe total. Pero bueno, de nuevo, ¿y por qué? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? Dios. Entonces, meditar en estos atributos de Dios es bellísimo. Alguna vez alguno me decía, pai, tuve una briga con mi novia y tuvimos que separarnos y no puedo estar sin ella. ¿Cómo? ¿Que no puedo estar sin ella? No. Mira, ainda estás existiendo y no te has muerto. Tú dirás que te estás muriendo. Bueno, sí. Pero no pongas tu esperanza, tu ideal en una criatura. Si esta criatura te deja o mañana se muere, ¿qué vas a hacer? No. Tienes que pensar en Él siempre. Él es el que importa. La criatura no importa. Es relativa la importancia. Entonces, si nosotros ponemos todo nuestro afecto, nuestro interés, no sé, puede ser una criatura, puede ser una persona, puede ser el dinero. Un rico pone toda su atención en el dinero. Y si mañana fica pobre, ¿qué pasa? Preguntito. No. Piensen en aquello que es eterno. Piensen en aquello que es perfecto. Perfecto. Y cuando pongan su corazón en una persona, por ejemplo, lémbrense siempre que esa persona es imperfecta, no es perfecta. Porque después a veces, es que yo lo había idealizado. No. Tú siempre tienes que tener un margen de decir, todo este margen, por lo menos, son las imperfecciones de esta criatura, pronto. Las tenemos todos. Dios es el perfecto. Dios es el perfecto. Lembro cuando estaba en España, tenía que ir a confesar una freira. Si había una freira que una vez me decía, yo le decía, bueno, y freira, irmã, ¿usted en qué medita? Y el irmã me dice, en la perfección de Dios, pai. Eu fico arrobada pensando en la perfección de Dios. Muito bom. Muito bom. Porque claro, a veces la gente dice, ¿qué hace una freira metida en un convento toda su vida? Meditar en Dios. Tanta gente que está de vicio en el mundo, gasta el aire, piensa en cualquier cantidad de asneras y no piensa en el que va a juzgar si vas al cielo o al infierno. Si nunca piensas en Dios, nunca vas a pensar en la eternidad, en la perfección. Por eso es importante pensar en Dios, hacer memoria de Dios. No tener a Dios como una cosa así que existe por allá longe y pronto. No. En Él vivimos, existimos, en Él nos movemos, fala los Actos de los Apóstolos. Entonces, meditar con frecuencia en las perfecciones de Dios. Y cuando nos, por ejemplo, hacemos una asnera, decir, Dios mío, perdóname. Y piensen entre
entre la criatura que comete asneras y la infinita perfección de Dios. Y esto va a hacer, entre otras cosas, que nos sintamos un lixo, que nos humillemos, que crezcamos en la humildad y rechacemos todo aquello que nos afasta de Dios. Mas esto se hace en función de meditar en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios. Entonces, Dios es providente, Dios es eterno, Dios es bello, Dios es sapientísimo, Dios está en todas partes, de Dios no me puedo esconder. ¿Por qué dice el Evangelio, vocês son filhos da luz, actuad como filhos da luz? ¿Por qué cuando vamos a hacer una asnera tratamos de escondernos? Porque precisamente el demonio nos quiere llevar a cometer una falta y a afastarnos de la luz que nos puede dar la luz de saber, decir, ojo, estás a brincar con la eternidad. Estás a brincar con la eternidad. Entonces, nosotros siempre por eso que debemos tratar de evitar a noite, en todos los sentidos, lo digo. Evitar la oscuridad. Porque la oscuridad nos lleva a hacer las asneras. Y ainda, aunque busquemos la mayor oscuridad, Dios nos ve. Dios conoce hasta nuestros pensamientos, lémbrense siempre de esto. Entonces, qué cosa más bella, dice San Juan de la Cruz, que una de las cosas más bellas es ocupar el pensamiento en Dios. Estar pensando cómo es Él, qué está a ver, qué espera de mí, Dios, qué quieres hacer de mí, Dios. Cuando uno piensa, lean un poco la vida de San Juan de la Cruz también, otro grande de la iglesia. Todo lo que sufrió, las persecuciones, uno dice, ¿cómo es posible que este pobre monje haya sufrido tantas persecuciones, particularmente del clero? ¿Por qué? Y porque él buscaba de una manera más fuerte a Dios. Entonces, y ver que Dios además permitía estas cosas, porque Dios permite muchas cosas para bien de aquellos que le aman, ojo. Cuando a veces tenemos cruces, cosas que, en fin, nos fastidian en la vida, etc. Lembrarse que todo eso está bajo la sabiduría de Dios. Y si sucede, si Dios permite que suceda, Dios sabe arrumar para que de estos males tiremos bienes. Entonces, los invito a que este domingo, de manera especial, que se narra este facto de la multiplicación de los panes, que nos da el pie para ver la providencia de Dios, la simpleza de Dios, etc., ver todos los otros atributos. La omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. Estaba leyendo, no sé si habrán escuchado alguna vez, en Roma hay un barrio que se llama Campo di Fiori y hay una estatua de un monje, una estatua bonita, como estatua es linda, mas es una estatua que pusieron en el século XIX cuando los liberales invaden Roma, etc. Entonces todos los personajes nefastos de la historia le hacen un monumento. Bien. Y el monumento es a Giordano Bruno, un hereje que fue quemado por la Inquisición en el século XVI, en el 1580, por ahí. Este Giordano Bruno, entre otras asneras, decía que Jesucristo no era Dios, había sido un monje. Decía que Jesucristo no era un Dios y que el universo era infinito y el infinito evolucionaba y, en fin, era una especie de un panteísmo evolucionista que sostenía él. Bien. Y uno piensa, por cuitado menino, pensar que fue monje, recibió la gracia sacerdotal,
después abandona el sacerdocio, se hace calvinista. Los calvinistas era tan doido en sus cosas que hasta los calvinistas los expulsan de su religión, de su falsa religión, etc. Bien, y termina así. Y uno dice, ¿por qué este hombre no se sometió a la sabiduría infinita de Dios? ¡Qué misterio! O sea, ¿por qué el error? Porque cuando nos queremos afastar de un Dios personal, de un Dios que juzga, nos engañamos a nosotros mismos pensando que no, que Dios es todo, el mundo es todo, el mundo es el universo, es Dios. Hay un Dios personal que tarde o temprano vamos a ver faz a faz y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Y a ese Dios personal vamos a dar cuenta de nuestra conciencia, de nuestros actos. Entonces, queridos fiéis, preparémonos, meditemos más en las perfecciones de Dios, en su eternidad, en su justicia infinita, en su misericordia infinita. Que la Virgen Santísima nos estimule el pensamiento de todo un Dios, así como ella seguramente pensaría continuamente en Dios, tendría su mente puesta en Dios, que nos enseñe ella este trabajo intelectual y de observar incluso en las cosas creadas, las cosas bellas y perfectas que hay, para que de alguna manera esas nos muestren la perfección, la infinitud de Dios. Hoy en una noche estrellada, el universo, las estrellas, la perfección que hay en todas las cosas. Ver que eso es simplemente una pálida, una muestra de la perfección infinita de Dios. Que el tiempo que Dios nos dé lo aprovechemos bien en conocer, amar y servirlo y así salvar nuestra alma. Ave María Purísima.